¿Sabías que el hombre que revolucionó la tecnología, la música y el cine fue adoptado, abandonó la universidad y vivió momentos oscuros donde nadie creía en él? Esta es la historia de Steve Jobs, el visionario que cambió el mundo. Y aunque hoy en día lo recordamos como un genio, su vida no fue siempre éxito tras éxito. De hecho, tuvo que fracasar estrepitosamente para alcanzar la grandeza. Steve Jobs nació en 1955 en San Francisco, California. Lo curioso es que desde el principio su vida estuvo marcada por el rechazo. Sus padres biológicos lo dieron en adopción. Fue criado por Paul y Clara Jobs, una pareja de clase trabajadora. Desde niño, Steve mostró un interés único por la electrónica. Pasaba horas desarmando aparatos, curioso por entender cómo funcionaban, pero su inquietud no siempre fue bien vista. En la escuela, los maestros lo describían como un chico problemático, incapaz de seguir las reglas. ¿Y qué hizo Steve con esa rebeldía? La usó para forjar su propio camino. A los 17 años, Jobs fue a la universidad, pero abandonó después de solo 6 meses. No podía soportar el sistema rígido y las clases que no le interesaban. En lugar de seguir el camino convencional, comenzó a tomar clases de caligrafía, una decisión que parecía insignificante en ese momento, pero que años después daría forma a uno de los productos más icónicos de su carrera. Después de dejar la universidad, Jobs viajó a la India en busca de espiritualidad. Fue en este viaje que Steve empezó a cultivar su visión, una fusión entre tecnología y humanismo, algo que nadie estaba considerando en esa época. Su ambición era crear herramientas que no solo funcionaran bien, sino que fueran bellas y significativas para las personas. Regresando a California, Steve se unió con su amigo Steve Wozniak, un genio de la informática, para formar una pequeña empresa en el garaje de la casa de sus padres adoptivos. Ahí, en 1976, nació Apple. Pero Apple no comenzó siendo la multinacional que conocemos hoy. Sus primeros ordenadores eran simples circuitos sin siquiera una carcasa. Sin embargo, Steve tenía algo más grande en mente. Quería crear una computadora que cualquier persona pudiera usar, sin necesidad de ser un técnico o un científico. Esa visión llevó al lanzamiento de la Apple II, la primera computadora personal en convertirse en un éxito comercial. Fue el comienzo de algo mucho más grande. Para Steve, esto era solo el inicio. Pero como ocurre con todo gran visionario, su ambición lo llevaría a tomar riesgos y a enfrentar fracasos dolorosos. En 1985, Steve Jobs fue despedido de la empresa que él mismo había creado. ¿Cómo pudo pasar esto? Tras el éxito del primer Macintosh, Jobs tuvo conflictos internos con los otros ejecutivos de Apple, especialmente con el CEO que él mismo había contratado, John Sculley. La junta directiva decidió que Jobs era una distracción, una fuerza demasiado disruptiva dentro de la empresa. Imagina el golpe, ser expulsado de tu propia creación. Durante este periodo oscuro, Steve se sintió perdido. ¿Cómo recuperarse de algo así? ¿Cómo rehacer su vida después de ser rechazado por la misma compañía que él impulsó hacia el éxito? Steve no se dio por vencido. Poco después, fundó Next, una nueva compañía de computadoras enfocada en el mercado empresarial. Aunque Next nunca fue un éxito comercial, la tecnología que desarrolló terminó siendo esencial para la futura transformación de Apple. Pero mientras Next luchaba, Steve encontró otro campo en el cual prosperar: el cine. Compró una pequeña compañía de animación llamada Pixar. Y fue aquí donde Steve Jobs demostró que su visión iba mucho más allá de las computadoras. En 1995, Pixar lanzó Toy Story, la primera película animada por completo con computadoras. Fue un éxito rotundo, y Pixar se convirtió en el líder de la animación digital. Steve Jobs no solo estaba cambiando la tecnología, estaba revolucionando el cine. En 1997, en uno de los giros más impresionantes de la historia empresarial, Apple estaba al borde de la bancarrota. Y adivina a quién llamaron para salvar la empresa. Así es, Steve Jobs volvió a la compañía que lo había despedido, y en menos de una década transformó a Apple en una de las compañías más valiosas del mundo. Lanzó productos que redefinieron industrias completas: el iMac, el iPod, el iPhone y el iPad. Todos estos dispositivos no solo eran tecnológicamente avanzados, sino que llevaban su sello personal de diseño y simplicidad. Steve no solo quería hacer productos, quería cambiar la manera en que vivimos nuestras vidas. Uno de los rasgos más distintivos de Steve Jobs era su obsesión por los detalles y su enfoque en la simplicidad. Él creía que el diseño no era solo cómo se veía algo, sino cómo funcionaba. Siempre empujaba a su equipo al límite.
buscando la perfección en cada producto. Esto lo hizo ganar fama de ser difícil y exigente, pero esa misma actitud lo llevó a alcanzar niveles de éxito que pocos han logrado. Jobs no solo creaba productos, creaba experiencias. Quería que cada interacción con la tecnología fuera simple, intuitiva y hermosa. Y detrás de cada lanzamiento había una frase que resumía su filosofía: mantente hambriento, mantente alocado. En 2003, Steve Jobs fue diagnosticado con cáncer de páncreas, pero incluso en medio de su batalla personal, siguió trabajando. No dejó que la enfermedad lo detuviera. Sabía que su tiempo era limitado, pero en lugar de frenarse, aceleró. Durante sus últimos años, supervisó el lanzamiento del iPhone, un dispositivo que revolucionaría completamente el mundo de la comunicación. El 5 de octubre de 2011, Steve Jobs falleció, pero su legado sigue vivo. Hoy, sus productos y su visión siguen moldeando el mundo en el que vivimos. Desde el teléfono en tu mano hasta la computadora en la que trabajas, la huella de Steve Jobs está en todas partes. La historia de Steve Jobs nos enseña algo profundo. El éxito no llega de manera lineal ni sin fracasos. Fue un hombre que no solo cambió el mundo una vez, sino dos, y que nunca dejó que los rechazos, los fracasos o las enfermedades lo definieran. Jobs no solo construyó productos, construyó un imperio de innovación, simplicidad y perfección. Así que la próxima vez que uses tu iPhone, recuerdes esa película de Pixar que tanto te emocionó o admires el diseño de un producto Apple. Piensa en Steve Jobs, un hombre que, a pesar de todas las adversidades, nunca dejó de soñar en grande.